Un domingo por la tarde en los estudios de Televisa, Raúl Velasco le lanzó a Leodán la única pregunta que el cantante había pasado 3 décadas esquivando. Lean esbozó una sonrisa. Luego la sonrisa desapareció. El silencio que siguió comunicó más que toda su trayectoria artística. Porque durante 15 años, el ídolo romántico que tu madre escuchaba mientras cocinaba cruzaba el umbral de una vivienda siniestra ubicada en la colonia Roma. Lo que ocurría puertas adentro forma parte de los episodios más tenebrosos del espectáculo latinoamericano. Allí, una anciana vestida de negro abría cuerpos con un cuchillo de carnicero sin ningún tipo de anestesia. Allí llegaba la esposa del presidente de México por la entrada de servicio, sin escolta, ocultándose de su propio esposo. Allí, un investigador de la UNAM registraba cada intervención con una cámara oculta. Con el paso de los años desapareció sin dejar rastro y jamás volvió a saberse de él. ¿Y sabes qué hacía Leodán en medio de todo aquello? Algo que hiela la sangre, algo que él mismo reconoció en un libro modesto publicado en 1987. Tras aquella publicación no volvió a referirse al tema, hasta que 11 días antes de su muerte, ya devastado por dentro, dejó una confesión que destruye la imagen del galán que tu generación idolatraba. Pasé 3 semanas revisando archivos de Televisa, entrevistas inéditas, y ese mismo libro que la industria del bolero mandó retirar de circulación a los 6 meses de aparecer. Porque después de escuchar esto, Mary, Es mi amor nunca volverá a sonar de la misma manera. Para entender qué ocurrió en aquella habitación, primero hay algo que debes conocer sobre Leodán, algo que comenzó mucho antes, en un pequeño pueblo argentino donde nadie prestaba atención, en una casa de adobe donde un niño descubrió que sus manos tenían algo extraño que él mismo era incapaz de comprender. El 22 de marzo de 1942, en una estación de tren perdida en la provincia de Santiago del Estero, vino al mundo Leopoldo Dante Tevez. El pueblo se llamaba Atamisqui. 200 casas, una iglesia, un almacén. El resto era monte y polvo. La gente vivía del trabajo de la tierra y de la devoción religiosa. Cuando alguien caía gravemente enfermo, no había médico. Había curandera, había rezador. Había vecinos que manejaban plantas medicinales y oraciones transmitidas de madres a hijas desde antes de la llegada de los españoles. La familia Tevez sembraba zapallos, criaba cabras y cerdos. El padre labraba la tierra de sol a sol y regresaba a casa con las manos cuarteadas. La madre rezaba el rosario cada noche frente a una imagen de la Virgen del Valle. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Leopoldo era el menor de 5 hermanos, el más silencioso, el que se quedaba en el patio contemplando las estrellas mientras los demás correteaban. Antes de los 5 años aprendió a tocar la armónica que había pertenecido al abuelo. A los 6, la guitarra criolla. A los 7, la familia se trasladó a un caserío aún más pobre llamado Puerta de los Cerros. La nueva vivienda era una sola habitación con piso de tierra. Las cabras dormían a pocos metros de la cama. El agua se sacaba de un aljibe a 200 metros de distancia. Allí, Leopoldo se escondía detrás del corral. Tocaba entre las cabras y componía sus primeras canciones para una tía enferma que estaba postrada en cama. La tía vivía con la familia desde antes del nacimiento de Leopoldo. La habían acogido cuando enviudó siendo muy joven. Dormía en una pieza pequeña al fondo de la casa. Esa habitación es importante porque lo que sucedió allí constituye la primera pieza del rompecabezas que va a articular todo lo que vamos a contar esta noche. La tía se estaba muriendo de algo que el médico del pueblo fue incapaz de diagnosticar. La fiebre le subía por las noches. Deliraba. Llamaba a su marido muerto. La familia ya había asumido lo inevitable y había comenzado a juntar dinero para el cajón. Una tarde de marzo, Leopoldo, que tendría unos 8 años, entró al cuarto donde ella dormía. La luz se filtraba por una rendija en la persiana. La tía respiraba con dificultad, con la frente brillante de sudor.
El niño se aproximó a la cama y le apoyó la palma de la mano en la frente. Solo eso, una palma de niño contra la frente de una mujer adulta. Sintió algo que después intentaría explicar muchas veces sin conseguirlo. Un calor que le subía por el brazo. Una sensación que décadas más tarde describiría como un escalofrío al revés. Como si la fiebre de la tía pasara a su cuerpo. Como si algo abandonara a aquella mujer y entrara en él. Esa noche, la tía abrió los ojos Por primera vez en una semana. La fiebre cedió, pidió agua, pidió una sopa. Al día siguiente llegó el médico desde el pueblo grande. La examinó, le tomó el pulso, le revisó la lengua y las pupilas, y dijo en voz baja que era inexplicable, que él tenía a esa mujer desahuciada desde hacía 2 semanas y que no entendía cómo había mejorado de un día para el otro. La tía vivió 4 años más. Murió en 1954 por otra causa, sin volver a padecer fiebres altas. Lo que ocurrió esa tarde en la habitación del fondo, la madre de Leopoldo lo guardó como un secreto. Le dijo al niño que no contara nada, que la gente del pueblo iba a empezar a hablar, que vendrían a pedirle cosas, que su don, si es que era un don, mejor lo dejara en reposo. Leopoldo lo archivó en un rincón de su mente. Lo olvidó. Siguió cantando. Pero las manos no olvidan lo que hacen. Y 30 años después, esas mismas manos lo meterían de lleno en la sala más oscura de la Ciudad de México. A los 16 años, Leopoldo formó su primera banda, Los Troveros. Tocaban en bodas y bautizos por el monte santiagueño. Cobraban con comida y con 1 litro de vino para el padre. A los 18 fundó otra agrupación más moderna llamada Los Demonios del Ritmo. Le decía a su madre que iba a ser cantante. Ella se reía y le pedía que terminara la escuela primero, que de cantante nadie come. A los 20 agarró sus 2 camisas, su guitarra y un boleto de tren. Llegó a Buenos Aires en 1962 con 200 pesos en el bolsillo. Las primeras 2 semanas las pasó en una pensión del barrio de Constitución. Comía pan con grasa una vez al día. Hizo audiciones en 5 discográficas. 4 lo rechazaron. La quinta, CBS, lo escuchó 2 minutos y le hizo firmar un contrato esa misma tarde. En menos de un año lanzó una canción llamada Celia. Vendió 100.000 copias en 2 meses. La radio la pasaba cada 15 minutos. Leopoldo Dante Tevez, el chico de Atamisqui, se convirtió en Leodán. El nombre lo armó con las primeras letras de sus 2 nombres de pila. Leo de Leopoldo, Dan de Dante. Le pareció elegante, internacional, fácil de recordar. El éxito fue veloz y contundente. A los 22 años llenaba teatros en Buenos Aires, Montevideo y Asunción. A los 23 tenía programa propio en Canal 9 de Argentina, llamado Bajo el signo de Leo. Las fanáticas le arrancaban la ropa al salir del estudio. La policía tuvo que escoltarlo en varios conciertos. Una noche en Rosario, la cola para entrar al teatro se extendía 7 cuadras y la prensa habló de disturbios. En 1966 ocurrió algo que él recordaría toda su vida. Estaba filmando una película titulada ¿Cómo te extraño, mi amor?, rodada en la costa atlántica argentina en plena temporada de verano. En el reparto había una reina de belleza, Miss Mar del Plata 1966, una rubia delgada de 22 años llamada Marieta. La vio bajar de la limusina del estudio. Le ofreció un café. Hablaron 3 horas. 20 días después se casaban en una iglesia pequeña de Buenos Aires con 15 invitados. La canción Mary, Es mi amor, la compuso esa misma noche en un cuaderno escolar mientras Marieta dormía a su lado. El primer hijo, Nicolás, nació al año siguiente. Después llegaron 2 hijas, Mariana y Vanessa. La familia se mudó primero a Madrid, donde Leodán grabó 4 discos con una empresa española. 4 años más tarde, en 1970, tomó a su esposa y sus hijos pequeños y se instaló en la Ciudad de México. Dijo que era por una gira. Se quedó 10 años. Y allí empezó todo. Porque había algo que sucedía en la Ciudad de México en aquellos años. Algo que la mayoría de la gente en este país recuerda de oídas, como una leyenda urbana que la abuela contaba con miedo. En la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, existía una casa.
Una casa que los vecinos del barrio llamaban la Casa de las Brujas por su arquitectura gótica de 3 torres puntiagudas. Construida a comienzos del siglo XX por un arquitecto extranjero, la vivienda tenía un aspecto que no encajaba con el resto de la avenida. Pasillos oscuros, vitrales con figuras antiguas, escaleras de madera que crujían. En uno de los departamentos del segundo piso vivía una mujer que cambiaría la historia oculta de México. Se llamaba Bárbara Guerrero. Había nacido el 12 de octubre de 1900 en un pueblo de Chihuahua llamado Hidalgo del Parral. La gente la conocía como Pachita. Su historia, antes de la Casa de las Brujas, era la de una mujer humilde que había trabajado de soldadera durante la Revolución Mexicana. Había seguido al ejército por todo el norte. Había visto morir hombres. Había aprendido a coser heridas con hilo común. Había dado de comer a los hambrientos en los campamentos. Cuando terminó la revolución, Pachita se mudó a la capital con un marido que la abandonó poco después. Tuvo 5 hijos. 3 murieron de pequeños. Para sobrevivir, trabajó de lavandera, de costurera, de partera en barrios pobres, y empezó a curar. Primero con hierbas, luego con oraciones, después con algo más que ella misma no sabía cómo explicar. Para la década de los 50, la fama de Pachita recorría las colonias populares de la Ciudad de México, por el rumbo de Tepito y la colonia Doctores. La gente subía a su casa con regalos, una gallina, 1 kilo de tortillas, una vela. Pachita no cobraba, atendía a quien llegara. Sus consultas duraban horas, tenía el cabello blanco recogido, vestía siempre de negro. Atendía sentada en una silla de madera con un altar al fondo del cuarto, donde había una figura de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, el guerrero al que los españoles torturaron quemándole los pies cuando se negó a entregar el oro de Tenochtitlan. La figura portaba un penacho de plumas, una lanza pequeña y un escudo. Le ponía flores frescas cada día. Pachita decía que el espíritu de Cuauhtémoc se le metía en el cuerpo, que ella no operaba a nadie, que era el guerrero muerto hacía 5 siglos quien entraba en sus manos y realizaba el trabajo. Cuando entraba en trance, su voz cambiaba. Hablaba grueso, con tono masculino. Pedía un cuchillo. Le decía a su asistente, con una entonación completamente distinta a la suya, que trajera al enfermo. El cuchillo era de monte, un cuchillo de carnicero común comprado en el mercado de la Merced, con cinta aislante negra enrollada en el mango porque la madera estaba rota, sin esterilizar, sin alcohol, sin guantes. Pachita usaba siempre el mismo cuchillo. Lo lavaba después de cada intervención con agua de la llave. Lo guardaba en un cajón debajo del altar. Pachita recostaba al enfermo en una cama de madera oscura cubierta con una sábana blanca sin almohada. Le abría el abdomen, la cabeza, el pecho, sin anestesia. Quienes asistían juraban que sentían dolor, pero eran incapaces de moverse, como si el cuerpo se les paralizara mientras la mente permanecía despierta. Decían que extraía órganos deteriorados y los reemplazaba por otros que aparecían de la nada en el aire. La habitación se impregnaba de un olor metálico a sangre fresca. Una asistente recogía los pedazos de carne en un balde. Al terminar, cerraba la herida con 2 dedos. Pasaba la palma de la mano sobre el corte. La cicatriz quedaba a la vista, rosada, fresca, sin puntos ni vendas. 3 días de reposo y de vuelta a casa. Pachita se sentaba en el patio a fumar un cigarro, mientras el siguiente paciente subía la escalera. Eso contaban quienes iban. Y quienes iban no eran cualquier persona. ¿Cómo es que el dulce baladista de Mary, Es mi amor, terminó sentado en aquella sala oscura junto a una mujer que extraía hígados con un cuchillo del mercado? Leodán nunca explicó con claridad cómo llegó a la casa de las brujas. En distintas entrevistas dio versiones diferentes. Una vez dijo que lo llevó un periodista argentino enfermo, otra que un colega cantante, otra que un médico amigo de la familia. Lo que sí está documentado, lo que él mismo admitió, es que en algún momento de los años 70 comenzó a frecuentar aquella casa. Iba sin avisar a nadie. Se sentaba en un rincón y miraba. Y entonces llegó el domingo.
Siempre en domingo era el programa más visto de América Latina. 4 horas en vivo, 32 países, más de 300 millones de espectadores cada fin de semana. El presentador era Raúl Velasco, un hombre nacido en Guanajuato en 1933 que había comenzado como periodista de espectáculos en los años 50. No era un presentador frívolo. Investigaba, leía, preparaba cada entrevista durante días. Y tenía su propia editorial pequeña donde publicaba ensayos sobre temas que le apasionaban. Aquella tarde de domingo, Leodán estaba sentado en el sillón de invitados. Iba a presentar una canción nueva. Su esposa Marieta lo esperaba en el camerino. Sus hijos miraban el programa desde la casa familiar en Polanco. La entrevista transcurría como cualquier otra. Hablaron de la gira, de los discos en preparación, de los hijos, hasta que Raúl Velasco abrió un libro que tenía a su lado. El libro tenía pastas duras y páginas amarillentas. Era un texto académico de un científico mexicano titulado Pachita, publicado el año anterior por una editorial pequeña de la UNAM. Velasco lo había estado leyendo esa semana con marcador en mano, subrayando frases. Había llegado a una página específica marcada con un papel. Velasco miró a Leodán. La sonrisa de presentador se borró de su rostro. Habló más despacio y dijo lo que nunca debió decirse en televisión nacional: que la curandera Pachita, ya fallecida, realizaba operaciones con un cuchillo sin necesidad de anestesia, que extraía los órganos enfermos de los cuerpos de sus pacientes, y que en el libro que sostenía en sus manos, escrito por un investigador serio de la UNAM, se mencionaba un dato muy concreto. Entonces llegó la frase que dejó al cantante helado en su asiento. Velasco le reveló que el escultor Víctor Manuel Contreras, un artista reconocido de Cuernavaca, cuyas obras se exhiben en museos de medio mundo, le había confirmado personalmente que Leodán asistía a Pachita en aquellas operaciones, que con sus manos detenía las hemorragias y cerraba las heridas. El estudio quedó en silencio. La cámara 2 enfocó al cantante. La cámara 1 permaneció en Velasco, aguardando la respuesta. El público en las gradas dejó de aplaudir por unos segundos. El único sonido en el set era el zumbido de los focos. Leodán no negó. Habría sido lo más sencillo. Reírse, decir que era un absurdo, cambiar de tema. Cualquier otro lo habría hecho. Leodán no. Lo que dijo palabra por palabra fue lo siguiente. Lo dijo despacio, mirando al piso, como quien confiesa algo que llevaba muchos años guardando. Dijo que había conocido a Pachita y que lo que presenció fue para él un mundo nuevo, algo extraordinario, que él mismo había llevado médicos amigos para que comprobaran lo que ella hacía, y que Pachita hacía cosas maravillosas que si las contaba en ese momento, la gente iba a pensar que estaba loco. Luego guardó silencio. Raúl Velasco no insistió. Pasaron a la canción. Leodán se levantó del sillón, caminó al centro del estudio, tomó el micrófono y cantó. Te he prometido como si nada hubiera ocurrido. Pero los ojos no se le secaban. Los productores del programa en cabina se miraron entre sí. Ese fragmento de la entrevista jamás volvería a emitirse en ninguna repetición posterior. Después de aquel domingo, Leodán tomó una decisión que cambiaría su carrera para siempre. Nunca más volvió a hablar del tema en televisión abierta. El video de aquella entrevista existe. Está enterrado en algún archivo polvoso de Televisa. Algunos fanáticos lo subieron a internet en versiones recortadas, con mala calidad y audio distorsionado. La toma completa jamás ha vuelto a emitirse. La compañía no la incluye en sus recopilaciones de siempre en domingo. Cuando alguien la solicita por los canales oficiales, le dicen que no encuentran el archivo, y por una razón muy concreta que veremos más adelante. Marieta Tevez, la esposa de Leodán, vio aquella noche cómo su marido llegó a la casa, se encerró en el baño y permaneció allí más de una hora. Cuando salió tenía los ojos rojos, no quiso cenar, se fue a la cama temprano y le pidió que lo dejara solo. Marieta no le preguntó qué había pasado. Sabía.
Era la única persona en el mundo que conocía la historia completa de lo que Leodán había vivido en la Casa de las Brujas, y nunca dijo una sola palabra de eso a la prensa hasta hoy. Pero antes de llegar a eso, hay algo que debes saber. Leo Dan no era el único cantante famoso que había estado en aquella sala. Había una lista larga, una lista que conecta el espectáculo, la ciencia y el poder político de México, de una manera que pocos se atreven a mencionar en voz alta. El primero de esa lista no era un artista latino, era un músico estadounidense, un genio del jazz llamado Charles Mingus. En junio de 1978, el presidente Jimmy Carter organizó un festival de jazz en los jardines de la Casa Blanca con motivo del 25º aniversario del Festival de Jazz de Newport. Charles Mingus, el contrabajista más respetado de su generación, llegó al evento en silla de ruedas. Padecía esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Lou Gehrig. Los médicos del DC Memorial Sloan Kettering de Nueva York le habían dado 6 meses de vida. Carter lo abrazó frente a las cámaras del país. Mingus lloró en silencio. No podía mover los brazos para corresponder el abrazo. En ese mismo evento, el saxofonista Jerry Mulligan se le acercó al final de la noche. Le dijo que conocía a una mujer en México, una curandera. Le contó que una amiga francesa de Mulligan había vuelto a caminar después de un accidente automovilístico gracias a esa mujer. Le pasó una dirección anotada en una servilleta. Plaza Río de Janeiro, Colonia Roma, Ciudad de México, Casa de las Brujas, 3er piso. Preguntar por Pachita. 3 semanas después, Charles Mingus aterrizó en la Ciudad de México, en un avión privado costeado por su esposa, Sue Mingus. Lo bajaron en ambulancia. Una unidad médica completa lo esperaba en el aeropuerto Benito Juárez. Lo subieron por la escalera del edificio de la Plaza Río de Janeiro en camilla, acompañado de 2 enfermeras y un médico personal. Sue Mingus narraría la escena en un libro publicado años después. Pachita estaba en su silla de madera, vestida de negro como siempre. Cuando Mingus entró al cuarto, ella se levantó con dificultad. Caminó hacia él. Lo observó durante medio minuto sin decir una palabra. Luego habló su voz. Según Sue Mingus, era la voz cotidiana de una mujer cualquiera, no la voz masculina del trance. Sin tocarlo, sin examinarlo, le dijo lo siguiente: que él tenía un virus vivo en los nervios, que ese virus le estaba destruyendo la conexión entre el cerebro y los músculos, que era un virus que no figuraba en los libros de medicina y que iba a morir pronto. Sue Mingus le preguntó si podía hacer algo. Pachita negó con la cabeza. Le dijo que ya era demasiado tarde, que el cuerpo de Mingus no resistiría una operación, que lo único posible era prepararlo para el viaje al otro lado. Le dio una bendición sencilla, sin cobrar, sin promesas. Mingus y su esposa se quedaron en Cuernavaca durante los meses siguientes. Ella esperaba un milagro. Charles Mingus murió el 5 de enero de 1979. Tenía 56 años. Sue Mingus escribiría años más tarde en un libro de memorias titulado Tonight at Noon que aquella sesión con Pachita fue lo último que su marido recordó con claridad antes del final, que tras visitarla, Charles había estado en paz, sin miedo, como si la mujer del cuchillo le hubiera quitado el peso de la incertidumbre. Y Mingus fue solo el primero. Después llegó Alejandro Jodorowsky, el director chileno de El Topo y La Montaña Sagrada, el autor de La Psicomagia. Jodorowsky tenía un problema hepático a finales de los años 70. Había vivido como vivían muchos cineastas de aquella época: cocaína, alcohol, excesos, noches sin dormir. El hígado le falló. Los médicos le dijeron que necesitaba un trasplante. Jodorowsky se negó a operarse en un hospital. Subió a la Casa de las Brujas con un amigo escritor mexicano. Pachita lo recibió, lo acostó, llamó a su asistente, pidió el cuchillo. Lo que ocurrió después, Jodorowsky lo escribiría en su libro La danza de la realidad, publicado en 2001. Describió el dolor más intenso que había experimentado en su vida. Dijo que el olor a sangre era brutal.
que vio cómo Pachita le extraía un pedazo de carne granate del costado y le insertaba otra masa de tejido en el mismo lugar, y que la herida cerraba sin punto ni sutura ante sus propios ojos. Después perdía la conciencia. Despertó 3 horas más tarde en un cuarto contiguo con una taza de té caliente en la mano. Se fue caminando. El hígado, según Jodorowsky, le ha funcionado bien hasta el día de hoy. El director chileno, hoy nonagenario, sigue dando entrevistas, sigue publicando libros y sigue afirmando que aquella tarde en la colonia Roma transformó su manera de entender el cuerpo humano. Después llegó Roberto Carlos, el cantante brasileño, el hombre de las baladas que llenaba estadios, el que cantaba detalles y 1 millón de amigos. Roberto Carlos visitó a Pachita en varias ocasiones durante los años 70. Tenía un hijo enfermo con problemas neurológicos. La prensa brasileña de la época rastreó algunos viajes del cantante a la Ciudad de México sin explicación oficial. Roberto Carlos nunca ofreció detalles públicos, pero el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky, en una entrevista privada que después circuló en reducidos círculos de prensa, confirmó las visitas a la colonia Roma. Después llegó Ofelia Guilmain, la gran actriz de la época de oro del cine mexicano, protagonista de decenas de telenovelas. Tenía un cáncer de pecho diagnosticado a finales de los 70. Subió 3 veces a la casa de las brujas. Cuando regresó con sus médicos en el hospital privado donde se atendía, los doctores no encontraron el tumor. La actriz vivió hasta 2005. Después llegó Salvador Freixedo, el ex jesuita español dedicado a investigar lo paranormal. Después llegó un investigador estadounidense llamado Stanley Krippner, doctor en psicología por la Universidad del Norte de Texas. Después llegó un antropólogo cubanoamericano llamado Alberto Villoldo. Todos escribieron sobre Pachita. Todos describieron lo mismo. Todos dijeron que era imposible explicarlo con la ciencia que conocían. Y entonces apareció el nombre que lo cambia todo. Hay un nombre en esa lista que conecta a Leodán con el poder más alto de México. Un nombre que todavía hoy pocas personas se atreven a mencionar. Ese nombre era Carmen Romano, la esposa del presidente de México. Pero antes de explicar cómo Carmen Romano lo transforma todo, hay otra escena. Una escena que Leodán dejó escapar una sola vez en una revista provincial argentina llamada La Capital, en el año 2013. Una escena que la mayoría de los periodistas pasaron por alto porque no comprendieron lo que estaban escuchando, y que cambia para siempre la manera de mirar al cantante. Ocurrió así, muchos años después, en un aeropuerto que él creía que era Houston, Texas. Un hombre desconocido lo tomó del brazo. Mexicano de mediana edad, lentes gruesos, la mirada de alguien que llevaba años esperando ese momento. Le dijo que su hija había estado a punto de morir. Cáncer infantil. Los médicos del Hospital Infantil de México ya no daban esperanza. Todo estaba perdido. Hasta que una tarde cualquiera, en una sala de espera, Leodán pasó cerca de ellos. No había cámaras, no había prensa, no había escenario, solo una niña con fiebre, una madre llorando y el cantante. El hombre juró que Leodán se acercó sin que nadie se lo pidiera. Le puso la mano en la frente a la niña, no dijo nada y se fue. Esa misma noche, según aquel padre, la fiebre desapareció. Los estudios comenzaron a mejorar. La niña no murió. Años después se convirtió en ingeniera química. Se casó, tuvo 2 hijos, y aquel hombre en medio del aeropuerto le mostró una foto familiar como si estuviera saldando una deuda imposible de pagar. Entonces Leodán respondió algo que explica todo lo que viene después. Dijo, palabra por palabra, que no recordaba nada, no recordaba a la niña. El hospital se le había borrado por completo. No recordaba haber puesto la mano sobre su frente. No recordaba haber hecho absolutamente nada, como si otra persona hubiera estado allí en su lugar. Y esa frase es mucho más perturbadora de lo que parece, porque si Leodán decía la verdad, entonces durante años ocurrió algo a su alrededor que ni él mismo era capaz de explicar. Cuando el periodista de La Capital le preguntó cómo explicaba todo aquello,
Leodán repitió lo que había dicho durante décadas, que él no tenía ningún don, que cuando algo así sucedía era la fe, era Jesucristo curando a través de él, que él era solo un instrumento. Pero el periodista, Sentado frente al cantante, notó algo. Notó que Leodán no estaba diciendo eso para convencerlo a él. Lo estaba diciendo para convencerse a sí mismo. Aquellas anécdotas eran muchas. En Argentina lo perseguían enfermos. En México lo señalaban con el dedo en los aeropuertos. En España, durante los años que vivió allí, una mujer de Málaga llegó a publicar una carta abierta, afirmando que Leodán le había sanado un tumor en el pecho con solo darle un beso en la frente al final de un concierto. Esa carta circuló en una revista pequeña de la Costa del Sol y después desapareció. Leodán no podía con eso. No podía con la pregunta de qué les ocurría a sus manos cuando tocaba a alguien enfermo. Por eso, en 1987 hizo algo que ningún cantante latino de su categoría se había atrevido a hacer. Escribió un libro. El libro se llamó Un pequeño grito de fe. Lo publicó en una editorial pequeña de Buenos Aires llamada Bonum. Una editorial católica, con tradición de imprimir libros religiosos. Tiraje corto, 5.000 ejemplares, sin promoción en televisión, sin entrevistas en radio. La portada era sencilla, una cruz dorada sobre fondo azul, 180 páginas. El libro narraba en primera persona su relación Pachita, las cosas que presenció, las cosas que sintió, la gente que se le acercaba pidiéndole que la sanara, y su confesión final, que él mismo no entendía qué pasaba con sus manos, pero que tenía miedo de averiguarlo. En una página específica, la número 112, Leodán escribió una frase que pocos críticos notaron, que en aquella casa de México había visto cosas que contradecían todo lo que la Iglesia Católica le había enseñado, pero que también había visto la mano de Dios trabajando de formas que ni los curas ni los científicos podían explicar. el libro se agotó en 6 meses. La editorial solicitó permiso para reimprimir. Leodán, según un testimonio del editor que circuló años después, pidió que no se reimprimiera. Pidió que se retirara de la venta. Dijo que se había arrepentido de algunas frases. La editorial respetó la decisión. Los ejemplares restantes se distribuyeron entre conventos católicos de Argentina y se acabaron. Hoy una copia original cuesta cientos de dólares en el mercado de coleccionistas. Los pocos ejemplares que sobreviven están en bibliotecas privadas de Argentina y México. Uno de ellos, según un dato que aparece en una tesis universitaria de la UBA, está en la biblioteca personal de la familia López Portillo, en la Ciudad de México. Leodán, durante el resto de su vida, casi no volvió a mencionar el libro. Cuando alguien le preguntaba en una entrevista, cambiaba de tema rápidamente. Decía que era un libro religioso, que solo hablaba de la oración, que no había que darle más importancia. Esa fue la versión oficial durante 37 años. El libro hablaba de mucho más. Mencionaba a una mujer en México con un don sobrenatural. Mencionaba al espíritu de Cuauhtémoc. Mencionaba operaciones imposibles donde aparecían órganos de la nada. Mencionaba al cantante poniendo las manos sobre los cuerpos para detener hemorragias. Mencionaba un círculo cerrado de personas importantes que, sin dar nombres, protegía a la curandera de cualquier investigación oficial. Y mencionaba, en una página específica, que aquella protección provenía de los más altos niveles del poder político mexicano. Y aquí es donde entra Carmen Romano. Carmen Romano era la esposa de José López Portillo, presidente de México entre 1976 y 1982. Una mujer culta, pianista de formación, mecenas del arte. Había estudiado música en el Conservatorio Nacional. Había ofrecido conciertos privados en Bellas Artes. Era amiga personal de Plácido Domingo y de Luciano Pavarotti. Y según múltiples testimonios documentados tras el sexenio, era paciente habitual de Pachita. Durante todo aquel periodo presidencial, Carmen Romano subía a la Casa de las Brujas en una camioneta sin placas oficiales, sin escolta visible. Aunque 4 elementos del Estado Mayor presidencial
Vigilaban el edificio desde un auto estacionado en la esquina. Entraba por la puerta de servicio. Pachita la atendía sin público y después salía como si nada hubiera ocurrido. Los vecinos del barrio la reconocían y se hacían los desentendidos. Era el secreto a voces de la colonia Roma de aquellos años. Pero la cosa no se limitaba a Carmen Romano. La hermana del presidente López Portillo, una mujer llamada Margarita López Portillo, que era directora de radio, televisión y cinematografía durante el sexenio, fue quien le presentó a Pachita a un científico mexicano de la UNAM en 1977. Un neurofisiólogo joven y brillante, fanático de la cábala judía. El nombre del científico era Jacobo Grinberg. Y Jacobo Grinberg es la pieza que conecta todo lo que estás escuchando con algo mucho más oscuro. Margarita López Portillo era una mujer poderosa por derecho propio. Controlaba toda la programación de televisión y cine del Estado mexicano durante el sexenio de su hermano. Conocía a todos los artistas, a todos los presentadores, a todos los productores. Era, según un libro publicado años después por un periodista mexicano, una de las personas más temidas del medio, y era una de las pacientes habituales de Pachita. Esta es la conexión que pocos se atreven a trazar. Margarita López Portillo, hermana del presidente, controlaba de facto la televisión pública. La televisión Pública tenía vínculos con Televisa. Televisa producía Siempre en Domingo. Siempre en Domingo era el programa de Raúl Velasco. Cuando Raúl Velasco confrontó a Leo Dan en vivo sobre Pachita, lo hizo después del sexenio López Portillo, cuando Margarita ya no ejercía ese poder formal sobre los medios. Pero la red de protección seguía intacta. Quienes habían integrado aquel círculo continuaban guardando el secreto. Por eso la grabación completa nunca volvió a salir al aire. Por eso el libro de Leo Dan se agotó y nunca se reeditó. Por eso ningún periodista de los grandes medios mexicanos publicó jamás un reportaje serio sobre Pachita durante los años 70 y 80. Y por eso Jacobo Grinberg, el único que documentó todo con rigor científico, terminó como terminó. Porque a Jacobo Grinberg en 1994 lo desaparecieron, literalmente. Y nunca más se volvió a saber de él. Antes de llegar a la desaparición, hay que entender quién era este hombre, porque la magnitud de lo que ocurrió solo se comprende conociendo el peso que tenía. Jacobo Grinberg Silverbo nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, hijo de inmigrantes judíos europeos que habían huido del Holocausto. Su madre murió de un tumor cerebral cuando él tenía 12 años. La operaron en un hospital de la capital. El tumor era maligno. La cirugía no salió bien. Esa muerte lo marcó. Decidió, según contaría décadas después, dedicar su vida a entender cómo funciona la mente humana. ¿Cómo es posible que un cerebro de 1,5 kilos pueda generar pensamientos, sueños, dolor? Estudió psicología en la UNAM. Realizó el doctorado en Nueva York en el Brain Research Institute, tras ganar una beca competitiva. Estudió cábala con rabinos en Safed, Israel, durante un año. Aprendió budismo zen. Aprendió meditación tibetana. Regresó a México con una idea fija: aplicar el método científico con instrumentos de medición a las prácticas espirituales que la cultura occidental había desechado. Fundó 2 instituciones. Primero, el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia dentro de la UNAM. Después, el Laboratorio de Psicofisiología en la misma universidad. Publicó más de 50 libros sobre temas que ningún otro científico mexicano se atrevía a abordar: telepatía, telequinesis, visión remota, estados alterados de conciencia. Posicionó a la neurofisiología mexicana en el mapa internacional. Sus artículos aparecieron en revistas como Physics Essays y el International Journal of Neuroscience. En 1977, la hermana del presidente lo llevó a conocer a Pachita. Grinberg, que era científico hasta los huesos, fue con la intención de desenmascararla. Llevó instrumentos, cámaras de 16 milímetros, testigos. Estuvo más de un año documentando cada intervención.
Filmó decenas de cirugías, tomó fotografías, recogió muestras de los órganos extraídos y las llevó al laboratorio. Al final escribió un libro académico titulado Pachita, publicado en 1984 por la editorial Impec, donde concluyó algo que puso a la comunidad científica mexicana en su contra: que Pachita era real, que las operaciones eran reales, que las muestras de tejido analizadas en el laboratorio correspondían a tejido humano, vivo, que había una explicación científica para lo que ocurría y la llamó teoría sintérgica. Una teoría que postulaba que la realidad no es lo que parece, que el cerebro humano interactúa con un campo de energía universal al que él llamó la latis, que ese campo, bien manipulado por una mente entrenada, permite materializar y desmaterializar materia, permite curar lo incurable. La comunidad científica de México lo despedazó. La UNAM le retiró parte del financiamiento. Sus colegas lo evitaban en los pasillos del campus. Lo llamaron charlatán. Lo borraron de algunas publicaciones académicas. Pero Greenberg continuó. Solicitó becas en el extranjero. Comenzó a viajar a Estados Unidos sin avisar a sus superiores en la UNAM. Hacía trayectos cortos, una semana afuera, regresaba sin decir dónde había estado. Y en algún momento, según los archivos desclasificados de la CIA en 2017, empezó a colaborar con una agencia que pocos conocen. Lo que vino después es difícil de creer, pero está documentado en papeles oficiales del gobierno estadounidense. El proyecto se llamaba Stargate. Era un programa secreto de la CIA y el Departamento de Defensa que había comenzado en los años 50 bajo el nombre de MK Ultra, y en los 80 había cambiado de denominación. Estudiaban telepatía, estudiaban visión remota, es decir, la capacidad de percibir lugares y eventos a distancia, usando únicamente la mente. Querían entrenar a sus agentes para leer documentos sellados a kilómetros de distancia. Buscaban usar lo paranormal como arma en la Guerra Fría, para espiar a los soviéticos sin satélites, para descubrir qué estaban investigando ellos también, porque el KGB tenía un programa paralelo. Greenberg viajaba a Boulder, Colorado, sin informar a nadie en México, sin registrarse oficialmente bajo el sello de la UNAM. Colaboraba con una universidad local que tenía contratos secretos con el Pentágono. Llevaba sus investigaciones sobre la teoría sintérgica. Llevaba los archivos de Pachita, cintas de audio donde la curandera entraba en trance, muestras de tejido. Y llevaba algo más. Una hipótesis que, de confirmarse, podía cambiar el rumbo de la Guerra Fría. La hipótesis de que dos cerebros entrenados pueden comunicarse a distancia, sin importar los kilómetros que los separen. Greenberg lo llamó el potencial transferido. En sus experimentos, dos meditadores se sentaban en habitaciones aisladas eléctricamente a varios metros de distancia. Uno recibía un estímulo visual, el otro, conectado a un electroencefalograma, mostraba una respuesta cerebral idéntica, sin que hubiera comunicación física posible entre ellos. Los resultados los publicó en 1994 en la revista Physics Essays. El artículo se publicó en septiembre de aquel año. 3 meses después, Jacobo Greenberg desapareció. El 8 de diciembre de 1994, 4 días antes de cumplir 48 años, salió de su casa en la Ciudad de México por la mañana. Llevaba una mochila pequeña. Le dijo a su asistente que iba a la universidad. Nunca llegó. Su familia tenía preparada una fiesta de cumpleaños para el 12 de diciembre. Una celebración sorpresa con todos sus hermanos, sus colegas de la UNAM, sus alumnos y su hija pequeña, Estusa. Greenberg nunca llegó. Nadie volvió a verlo. Su esposa Teresa Mendoza también desapareció poco después. Algunos amigos contaron a la prensa que Greenberg le tenía miedo a Teresa en los últimos meses, que ella vaciaba la cuenta bancaria cuando él no estaba, que sacó los manuscritos del científico de la casa de la Ciudad de México y de la casa de Amatlán, en Morelos, una semana antes de la desaparición. Esos manuscritos nunca aparecieron. Discos duros con datos de los experimentos,
tesis completas escritas a mano, cuadernos de campo de los trabajos con Pachita. Todo se esfumó. El caso lo investigó un agente llamado Clemente Padilla en mayo de 1995. La conclusión oficial fue que no había conclusión. 0 pistas, 0 cuerpo, 0 explicación. La policía mexicana cerró el expediente. Pasaron 20 años. En 2017, la CIA desclasificó parte de los documentos del proyecto Stargate, y allí apareció el nombre de Jacobo Greenberg. Un artículo suyo Titulado en inglés como Correlatos psicofisiológicos de la gravitación de comunicación y la unidad, publicado en un libro técnico llamado Psicoenergética, Documentando los viajes a Boulder, documentando la colaboración, documentando que el científico mexicano había estado dentro del programa secreto durante años. el año pasado, en 2024, salió un documental dirigido por el catalán Ida Cuellar titulado El secreto del Dr. Greenberg. La hija del científico, Estusa, dio entrevistas y confesó que en 2016, cuando la familia lo declaró legalmente muerto y pudo acceder a su cuenta bancaria, descubrió algo escalofriante. Alguien había estado retirando dinero de esa cuenta meses antes. Alguien con la firma de Jacobo Greenberg, 22 años después de su desaparición. La única persona legalmente autorizada para extraer dinero de esa cuenta era el propio Jacobo, desaparecido desde 1994, o alguien que tenía acceso a su firma. O Jacobo Greenberg estaba vivo en algún lugar. Y aquí es donde la historia vuelve a cruzarse con Leo Dan, porque el científico que documentó las operaciones de Pachita, el hombre que tenía las pruebas escritas, los videos, los testimonios firmados, las grabaciones de audio, ese hombre se esfumó, sus manuscritos se esfumaron, sus discos duros se esfumaron, solo quedaron los libros publicados, censurados por la propia comunidad científica mexicana. Y solo quedaba un testigo vivo, uno que había estado en aquella sala, que había puesto las manos sobre los cuerpos, que había escrito un libro pequeño, casi olvidado, en cuyas páginas estaba la verdad de lo que ocurrió en la Plaza Río de Janeiro durante 15 años. Ese testigo era Leo Dan, y Leo Dan cayó. Cayó durante 30 años, cayó cada vez que un periodista le preguntaba, cayó en cada gira. Cayó en cada disco, cayó en cada entrevista de televisión. Solo dejaba escapar pequeños fragmentos, pequeñas anécdotas, como la de la niña en el aeropuerto, como la frase de la entrevista en la capital. Pero nunca contó la historia completa. Y aquí viene algo que duele decir, algo que él mismo confesó antes de morir, algo que cambia la forma en que tu generación recuerda al cantante de Mary. Es mi amor. El curandero no pudo curarse a sí mismo. El 22 de diciembre de 2024, cuando faltaban 10 días para que el año terminara, Leo Dan concedió una entrevista por video con la presentadora española Alejandra Rubio. Ya estaba en su casa de Miami. Ya había suspendido los últimos conciertos de su gira, El adiós de una leyenda. Ya pesaba menos que en 50 años. Tenía la piel amarillenta, le costaba respirar. Hablaba pausado, con la voz baja, como si cada palabra le costara aire. La entrevista debía ser breve, una promoción rutinaria del cierre de su gira de despedida. La presentadora le preguntó cómo se sentía y Leo Dan, sin que nadie se lo pidiera, soltó algo terrible. Dijo que acababa de hacerse una paracentesis. La paracentesis, para quienes no la conocen, es un procedimiento médico que se practica en personas con cirrosis hepática avanzada. Cuando el hígado deja de funcionar correctamente, el líquido se acumula en el abdomen y lo hincha como un globo. Los médicos introducen una aguja gruesa a través de la pared del estómago y extraen ese líquido. A veces sacan 2 litros, a veces 5. Y hay que repetirlo cada pocas semanas porque el líquido vuelve a acumularse. Leo Dan dijo sin filtros que le sacaban líquido del estómago cuando se le acumulaba, que su hígado a veces dejaba de responder. La presentadora se quedó muda y no supo qué preguntar. Leo Dan siguió hablando despacio, con el pudor de un hombre mayor que sabe que se está acabando.
Dijo que había estado 2 meses internado en un hospital, sin especificar cuál ni en qué ciudad. Dijo que estaba como anémico. Dijo que tuvieron que hacerle muchas cosas para recuperarlo. Y entonces llegó la frase que quedó grabada en cada periódico hispano del día siguiente. Dijo que su hígado no respondía bien por todo el alcohol que él mismo le había dado al cuerpo en su juventud. Leodán, el dulce baladista, había sido alcohólico durante años. Lo ocultó toda la vida. Lo confesó 11 días antes de morir. Quienes estuvieron cerca de él en los años 70 y 80 confirmaron después que Leodán bebía whisky desde el desayuno, que llevaba siempre un termo con licor en sus giras, que en su pueblo natal de Atamiski, los amigos de la juventud recordaban cómo el cantante volvía cada cierto tiempo y se encerraba a beber con ellos varios días seguidos. Que Marieta, su esposa, llamaba a sus amigas para pedirles que lo cuidaran. Que en alguna ocasión, durante una grabación en Madrid, tuvieron que internarlo en una clínica privada para desintoxicarlo antes de poder continuar. El alcohol era la única manera de apagar lo que sentía en las manos, lo único que silenciaba la corriente que él decía, experimentar cuando alguien enfermo se le acercaba. El cura de su parroquia en Buenos Aires, un hombre que lo confesó durante 40 años, le había dicho una vez en privado, según un testimonio recogido por un biógrafo argentino, que el alcohol era el escudo de Leodán contra algo que él no quería aceptar. El cuerpo de Leodán se destruyó por dentro. Cirrosis, diabetes, hipertensión, anemia. Los médicos en Miami hacían lo que podían. La paracentesis le salvaba la vida cada pocos meses, pero el deterioro continuaba. El 1 de enero de 2025, a primera hora de la mañana, su familia publicó un comunicado en redes sociales. La noticia recorrió el mundo en menos de una hora. Leodán había muerto en Miami a los 82 años. La familia no dio una causa oficial de muerte. Solo escribieron que había vuelto a la luz pura del Padre Celestial. Y citaron una frase del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. La frase que Jesús le dice a Marta, antes de resucitar a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El día anterior, el 31 de diciembre, Leodán había publicado su último mensaje en redes sociales. Un video corto de fin de año. Un mensaje de gratitud a sus seguidores. La frase decía, muchas gracias por acompañarme en el 2024. Muchas bendiciones para todos. Lo subió por la noche. A la mañana siguiente había muerto. Y aquí sucedió algo que pocos periódicos se atrevieron a contar. Marieta Tevez, su esposa desde hacía 58 años, no concedió una sola entrevista. 3 hijos, 100 giras juntos, una vida entera al lado del cantante. Marieta lo sabía todo. Sabía del libro de 1987. Sabía de la casa de las brujas. Sabía de Pachita, sabía de las manos de Leodán y de las hemorragias. Marieta era la única persona viva con la historia completa. Pero Marieta era una mujer formada en otra época. Una época en que la esposa de un cantante no hablaba en público sin el permiso del marido. Y el marido ya no podía dárselo. Los hijos también callaron. Nicolás, Mariana, Vanessa. Las únicas declaraciones de la familia se limitaron a hablar de la fe del padre, de su devoción a la Virgen del Valle, de su pueblo natal, de su gratitud hacia los fans. Nadie mencionó el libro retirado. Nadie mencionó la colonia Roma. Nadie mencionó el cuchillo de monte, ni a la mujer vestida de negro que lo había marcado para siempre. El silencio fue la herencia que Leodán les dejó a los suyos. El último testigo de la casa de las brujas se fue sin abrir la boca. Y aquí es donde tienes que detenerte. Porque la historia que acabo de contarte no termina con la muerte de Leodán. Termina con una pregunta que nadie ha respondido. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que había sentido en sus manos algo que él mismo no entendía? Un hombre que había escrito un libro entero sobre la fe y la sanación. Un hombre que conocía a los protagonistas, los nombres, las fechas, las direcciones. ¿Prefirió morir antes que contar la verdad? La respuesta tiene 3 capas, y cada una es más oscura que la anterior.
La primera es la más obvia. Leo Dan tenía miedo de perder su carrera. La industria del bolero romántico no podía permitirse un cantante vinculado a curanderos, espíritus aztecas y operaciones sin anestesia. Habría sido el final. Sus discos no se habrían vendido. Su público de mujeres mayores lo habría abandonado. Por eso, cuando Raúl Velasco lo confrontó en vivo, dijo solo lo justo. Después guardó silencio para siempre. La segunda capa es más profunda. Leodán estaba protegido, pero también estaba vigilado. El círculo que resguardaba a Pachita, el mismo donde estaba la esposa del presidente de México, no quería testigos hablando. Cuando Jacobo Greenberg comenzó a publicar libros con detalles concretos, lo desaparecieron. Cuando los manuscritos amenazaban con salir a la luz, los robaron. Leodán vio lo que le pasó a Greenberg. Vio lo que ocurrió con el científico al que Pachita le había abierto las puertas. Y entendió la lección. La tercera capa, la que pocos se atreven a mencionar, Es la más oscura de todas. Leodán tenía miedo de su propio don. Y tenía razones para tenerlo. Porque si lo que Víctor Manuel Contreras le contó a Raúl Velasco era cierto, si Leodán realmente detenía hemorragias y cerraba heridas con sus manos, entonces el cantante que tu generación recuerda como el galán de Te he prometido poseía una capacidad que él mismo no podía controlar. Una capacidad que aparecía sola, sin que él se diera cuenta. Una capacidad que él relacionaba con su fe en Jesucristo, pero que también podía vincularse con algo mucho más antiguo. Algo que Pachita le había enseñado a despertar y que nadie le había enseñado a apagar. Por eso escribió el libro y lo escondió. Por eso pidió perdón en la última entrevista. Por eso confesó el alcohol. Porque el cuerpo de Leodán se destruyó por dentro durante 50 años. El cuerpo de un hombre que cargaba algo que no quería cargar. El alcohol fue la forma de apagar lo que sentía en las manos. Y eso lo mató. El 29 de septiembre de 1979, 8 meses después de la muerte de Charles Mingus, Pachita murió de causas naturales en la Ciudad de México. Tenía 79 años. Sus pacientes famosos no asistieron al funeral. Solo unos cuantos vecinos y una hija discreta que vivía en provincia. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. La investigación se cerró sin conclusiones. El Estado mexicano nunca dio una respuesta oficial. El 21 de marzo de 2006, Raúl Velasco murió de un infarto. La grabación completa de Siempre en Domingo, donde confrontó a Leodán, está enterrada en algún archivo de Televisa. Solo circulan fragmentos de mala calidad por internet. El 1 de enero de 2025, Leodán murió en Miami a los 82 años, tras 58 años de matrimonio con Marieta Tevez, tras 3 hijos, tras 2000 canciones compuestas, tras 40 millones de discos vendidos y tras medio siglo cargando un secreto que no pudo soltar. Hay otra historia que tu generación necesita conocer esta misma noche. Otra historia de un ídolo mexicano que cargó un secreto demasiado pesado durante toda su vida. Pero esta es peor, mucho peor, porque comenzó cuando él tenía apenas 13 años en una iglesia, con un sacerdote en Ciudad Juárez. El niño se llamaba Alberto Aguilera Valadez. Aquella noche, un hombre al que todos respetaban le hizo lo más terrible que se le puede hacer a un menor de edad. El mundo lo amaría después como Juan Gabriel, el divo de Juárez, el hombre que compuso Querida, Amor Eterno y Hasta que te conocí. Pero el divo nunca pudo contar lo que aquel sacerdote le hizo a los 13 años. La historia completa la tienes en pantalla ahora mismo. Dale clic antes de apagar la televisión. Porque después de Leodán, Juan Gabriel es la siguiente verdad que tu generación se merece conocer.